Hermanos, hermanas, que el Señor Dios les esté bendiciendo en esta tarde. Vamos a iniciar nuevamente nuestra continuidad en el curso de probandos de este viernes. A partir de hoy, entramos en lo que llamaríamos nuestro quehacer teológico, donde vamos a iniciar con nuestras fuentes teológicas, vamos a dar inicio a nuestras doctrinas prominentes, y damos paso a nuestros 25 artículos de religión. Hay tanto que rescatar y el pastor que hoy nos estará transmitiendo la clase es un pastor de verdad muy preparado. Recuerden ustedes que nosotros como metodistas en esta generación en la que vivimos debemos de estar actualizados, informados y sobre todo nuestro deseo debe de ser llegar a la estatura del varón perfecto. Quiero que consideremos algunas ocasiones. Nosotros respetamos todos los pensamientos que pueda haber en cuanto al ámbito teológico, siempre y cuando no lesionen la raíz de nuestro cristianismo. Nosotros decimos, los metodistas pensamos y dejamos pensar, pero no por un libre pensamiento permitiremos que se destruya la obra de Dios. En otras palabras, nosotros como metodistas no abandonamos nuestros principios. Tampoco, hermanos, abandonamos nuestras doctrinas bíblico-teológicas y sobre todo somos aquellas personas que no vamos a ser flexibles en cuanto a las nuevas maneras de pensar, las nuevas maneras de moral, siempre y cuando no contravengan a las doctrinas que tenemos como metodistas, pero sí somos tolerantes. Así que, hermanos y hermanas que están tomando este curso, agradezco a los hermanos que están aquí ya en el santuario, porque los alumnos recuerden que deben de estar aquí en el templo. Ciertamente transmitimos estas clases para los hermanos y hermanas que quieran refrescar pues nuestra doctrina, quieran refrescar eh, este conocimiento que ya en cierta manera conocen, pero que tal vez en la práctica a veces se nos olvida un poco. Así que mis hermanos y hermanas, vamos a dar inicio a nuestra clase. Es nuestra cuarta clase. Recuerden que son 26 las que estaremos tomando. Que el Señor Dios les bendiga y bueno, pues les dejo con el pastor Javier Guarneros. Que el Señor Dios les esté bendiciendo. Hola hermanas, hermanos, tengan muy buen día. Soy el pastor Javier Guarneros y en esta lección número 7 estaremos hablando del quehacer teológico que tiene la Iglesia Metodista, nuestro quehacer teológico. Vamos a estar viendo las fuentes fundamentales, parte de la historia, cómo es que estas ideas se vienen desarrollando y pues alguna propuesta también para nosotros en esta iglesia para nuestros días, cómo habremos de guiarnos, encontrar un balance en cuanto al discipulado. Recordemos a Juan Wesley, quien pues era un ministro, era un sacerdote ordenado por la iglesia anglicana, quien conforme vemos en esta ilustración, recordamos que viene a América para tratar de convertir a los nativos norteamericanos.
Pero Juan Wesley también escribe, yo vine a este lugar para convertirlos. Pero ¿quién me va a convertir a mí? ¿Quién me va a librar de este corazón perverso e incrédulo? Si tengo una hermosa religión de verano, puedo hablar bien y hasta creer, mientras no haya peligro cerca. Mas cuando la muerte me mira a la cara, entonces mi espíritu se perturba. Tampoco puedo decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué haré? ¿A dónde escaparé? Y como lo habíamos visto en sesiones anteriores, recordamos que Wesley entra en una crisis, no saber qué era lo que pasaba referente a su relación con Dios y su salvación. Entonces, cuando viene como misionero hacia esta parte del continente, en su regreso a Inglaterra continúa con más dudas. Continúa planteándose en sus pensamientos acerca de su vocación, acerca de su llamado. Y pues nosotros podemos recordar en días anteriores al día que hoy nos encontramos, un 24 de mayo de 1738, algo que conocemos como la experiencia del corazón ardiente. Aquí, Juan Wesley recuerda en su diario las siguientes palabras. Pienso que fue alrededor de las 5 de la mañana del miércoles 24 de mayo de 1738 que abrí mi testamento en aquellas palabras. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a seis partícipes de la naturaleza divina. Esto se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versículo número 4. En el momento de salir, abrí nuevamente el testamento en aquellas palabras. No estáis lejos del reino de Dios. Por la tarde me pidieron que fuera a la iglesia de San Pablo. El preludio fue, de lo profundo Jehová te clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si tú, oh Señor, miras a mis pecados, ¿quién podrá, mantenerse? Mas hay misericordia en ti, por lo tanto, serás temido. Oh Israel, confía en el Señor, porque en el Señor hay y con él redención plena, y él traerá redención a Israel de todos sus pecados. En la noche, escribe Wesley, fui de muy mala gana a una sociedad en la calle de Aldersgate, donde alguien estaba dando lectura al prefacio de la epístola de San Pablo a los romanos de Lutero. Cerca de un cuarto para las 9 de la noche, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe, yo sentí un extraño ardor en mi corazón. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para mi salvación, y recibí la seguridad de que Él me había quitado todos mis pecados, aun los míos, y que me había librado de la ley, del pecado, de muerte. Empezaba con todas mis fuerzas por aquellos que ultrajaron y me persiguieron. Que había, lo que había sentido por primera vez en mi corazón. No pasó mucho tiempo antes de que el enemigo sugiriera, esto no puede ser fe, pues ¿dónde está tu regocijo? Entonces aprendí que la paz y la victoria sobre el pecado son esenciales a la fe en el capitán de nuestra salvación. Pero en cuanto al gozo que generalmente está presente al comienzo de esta, especialmente en quienes han sufrido mucho, Dios unas veces lo da y otras no, según los designios de su propia voluntad. Juan Wesley tiene una experiencia personal de salvación. No solamente fue Wesley quien tiene esta experiencia, sino que también su hermano, Carlos Wesley, quien va a ser un gran himnólogo, con muchas composiciones que hasta el día de hoy nosotros cantamos. ¿Qué es a lo que quiero ir con esto? Que dentro del metodismo, hablando de Juan Wesley propiamente, vamos a encontrarnos con algo muy importante que es la experiencia. La experiencia que él tiene y que después dentro del movimiento metodista vamos a encontrar que también llegan a tener los hombres y mujeres con Dios, con su Señor. A llegar en esa certeza de que son hijos de Dios, de que ellos son salvos.
Dice el pastor Hugo Magallanes que la teología de Wesley es una teología sistemática incrustada en la práctica y la experiencia personal. No solo es producto de largas horas de estudio de libros y consulta de las Sagradas Escrituras, también es producto de la aplicación práctica de este estudio en la vida personal. Y pues vamos a encontrarnos con este testimonio de Juan Wesley más adelante, ya en esta estructura que se está llevando dentro del movimiento metodista. Que recordemos, el propósito aquí de Juan Wesley no era formar una nueva iglesia, sino que era traer una reforma a la iglesia donde él pertenecía, a la iglesia anglicana. Pero dentro de todo lo que él estudió, dentro de toda la preparación que él tiene, no solo personal, sino también por parte de sus padres, lo que le enseñan por parte de sus abuelos, toda esta trayectoria clerical de servicio al Señor, pues tiene de alguna forma un impacto muy fuerte en la vida de Juan Wesley. Ahora bien, dice el teólogo metodista Ted Campbell que los cristianos con frecuencia sienten la necesidad de clarificar sus bases doctrinales. ¿A qué hacemos referencia con esto? Pues vamos a encontrarnos dentro de la historia de la Iglesia Metodista con algunos teólogos que han tratado de poder dar algunas pautas referente al pensamiento, a la teología de Juan Wesley. En cada iglesia metodista, en sus diferentes ramas alrededor del mundo, vamos a encontrarnos que las declaraciones doctrinales tienen un poder constitucional. Están protegidas por las constituciones de sus denominaciones, o por lo menos van a tener un poder disciplinario. Se especifican en la disciplina, por ejemplo, en nuestra disciplina publicada hoy en día, que la tenemos del año 2018 al año 2022. Entonces, aquí, hermanos, es también otra parte donde nosotros estaremos teniendo como base para la reflexión en esta clase de nuestro quehacer teológico. Tenemos nuestra disciplina, esta parte oficial, esta interpretación orgánica de las escrituras, pero vamos a ver que no solamente van a ser las escrituras, que esta es la base, sí, sino que también hablaremos de la experiencia, de la razón, de la tradición, que van a ir marcándonos como ese cuerpo doctrinal de enseñanza que tenemos nosotros en la Iglesia Metodista de México. El escritor que también hace un libro, teólogo, historiador, Richard Heysenreich, él dice en este libro que se llama Historia del pueblo metodista, que la teología wesleyana, aunque fundamentadas en las escrituras, emergió también de la experiencia de Wesley. Intenta explicar la vida en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, dentro de esta tradición tan bonita, tan rica que nosotros tenemos, vamos a ver que a través del quehacer teológico intentamos explicar la vida, nuestra vida en cada uno de nuestros contextos delante de la presencia de Dios. Tratamos de vivir delante del rostro de Dios, con la conciencia del Señor en nosotros, siendo restaurados a la imagen de Cristo. Y pues es parte del quehacer teológico que nosotros tenemos. Fuentes de doctrina metodista. En nuestra pantalla vemos dos divisiones. Primeramente voy a ir a la que yo tengo en mi mano derecha, que dice IMU, que es la Iglesia Metodista Unida. Y parte de este cuerpo doctrinal que vamos a encontrar en la Iglesia Metodista Unida son nuestros vecinos del norte de nuestro país, aquí en México. Vamos a ver lo siguiente. Consideran ellos los 25 artículos de religión, las reglas generales, tienen un catecismo de fe, una confesión de fe. Vamos a encontrar que también nos hablan dentro de sus escritos los sermones de Juan Wesley, como estas fuentes. El credo social metodista, credos históricos como el credo apostólico o el credo niceo, himnarios, la diferente conjunto, recapitulación de himnos que han tenido alrededor de la historia,
y también la declaración de lo que ellos llaman, o la traducción que yo encontré al español de nuestra tarea teológica, propuesta en el año 1972 y después revisada para el año 1988. Nosotros como IMAR, si nos vamos a esta parte en la disciplina, a partir de la página número 47, hasta vamos a ver lo que es la página número 69, vamos a encontrarnos con los siguientes documentos. Las reglas generales, que van a hablarnos pues de aquellas reglas positivas, negativas y también religiosas, que más adelante pues estarán estudiando dentro de este curso. El que hace referencia también a este escrito llamado El carácter de un metodista, donde pues se extrae una frase que hasta el día de hoy pues nosotros también creemos que dice: en cuanto a todas las opiniones que no lesionen la raíz del cristianismo, nosotros pensamos y dejamos pensar. Por opiniones o por términos, no destruyamos la obra de Dios. Tenemos aquí este párrafo en el cual nos habla acerca del escrito antes mencionado. También tenemos contenidos los 25 artículos de religión, el credo social y también nuestro quehacer teológico, que es el tema propiamente que estaremos desarrollando en este tiempo. La persona que viene a proponer estas cuatro fuentes donde nosotros hacemos teología, donde nosotros venimos a poner donde vemos que viene nuestra doctrina. Es un teólogo, filósofo llamado Albert Outler. Albert Outler escribe en una revista, esta revista se llama Revista Teológica Wesleyana, en la primavera del año de 1985, acerca del cuadrilátero wesleyano. Y él explica que la finalidad del cuadrilátero wesleyano lleva a quien lo lea, a quien lo estudia, a una familiaridad con la escritura, que es a la vez crítica y fiel, más un conocimiento de la sabiduría del pasado cristiano. Además, el gusto por el análisis lógico como algo más que un arma para debatir, más una fe interior vital que es sostenida por la seguridad de la gracia y sus futuros triunfos en esta vida. Vemos de una forma implícita aquí estos 4 puntos del cuadrilátero wesleyano. Nuevamente quiero nombrarlos. La escritura, vamos a hablar de una tradición, de una historia del cristianismo, de una herencia que nosotros tenemos. La razón, pero también una experiencia. Una experiencia en la cual miles de metodistas hasta el día de hoy podemos ver estos 4 puntos en nuestra vida cristiana. Ahora bien, vemos aquí en la parte superior derecha un cuadrilátero. Este cuadrilátero es pues vamos a verlo, que es un modelo, perdón, que utilizan dentro de la Iglesia Metodista Unida. En el año de 1968 es que ellos lo tienen, pero llega a tener, conforme va pasando el tiempo, algunas críticas en cuanto al hablar de cuadrilátero wesleyano. Algunos llegan a decir, estoy enfocándome en la imagen de la parte superior derecha, que la Biblia, la tradición, la razón y la experiencia, al hablar de un cuadrilátero, se encuentran como que en el mismo nivel. Entonces, aquí se cuestiona si en verdad dentro de este cuadrilátero estamos nosotros viendo a la Biblia con un mismo nivel de autoridad, por ejemplo, que la experiencia. Entonces, viene conforme va pasando el tiempo algunas adecuaciones. Para el año de 1988, la Iglesia Metodista Unida viene a tener una reestructuración en cuanto al cuadrilátero y cambia la forma a una triada, como que la que nosotros vemos en la parte inferior derecha, en la cual la Biblia se encuentra en el centro. Hay una experiencia, hay una parte de tradición y también hay una parte de razón, pero están en sus aristas. Este modelo,
cambio en cuanto a la forma, lo utiliza en el año de 1985 la Iglesia Metodista en Brasil. Entonces, aquí vemos cómo es que pues ya hay una reestructuración, ¿sale? Y también ellos vienen a hablarnos de un elemento adicional que es la creación. En nuestra disciplina también nosotros podemos ver este elemento de la creación, pero pues solamente lo nombramos como una forma de llegar al conocimiento de Dios que puede ser la contemplación de la creación natural. Esta nos va a servir para descubrir o reconocer que hay un creador, que hay un Señor sobre todo. En la creación natural, las cosas visibles, aún los analfabetos, pueden ver la presencia del Dios invisible. Sin embargo, nosotros decimos que esta no es una fuente, en el mismo sentido de las otras 4 ya mencionadas, para hacer teología, debido a que la creación natural por sí sola deja sin respuesta a la pregunta que en verdad es importante. ¿Qué tipo de Dios es ese? Ahora bien, en nuestra parte izquierda en la pantalla vamos a encontrarnos un modelo similar en la cual están las Sagradas Escrituras en el centro, la tradición, la razón, la experiencia, pero también vemos ahí una flecha que se enfoca a la ciencia, un primer círculo en la cual nos habla de la comunidad eclesiástica, un segundo círculo en el cual ya está tomando en cuenta la cultura o la religiosidad popular, donde se encuentren los metodistas haciendo esta parte teológica, este quehacer teológico, y en un círculo más externo, la creación, lo que veíamos esto de la religión natural o la conciencia. Ahora bien, en este último modelo que nosotros vemos, vamos a darnos cuenta que los metodistas alrededor de la historia, vamos a desde Albert Adler, en ese clásico cuadrilátero wesleyano, van recibiendo una serie de ajustes, de reorganizaciones múltiples que pues nos llevan a tener una propuesta metodológica muy completa para pues el quehacer metodista de hoy en día. Ahora bien, en la Iglesia Metodista de México, esta es la imagen que nosotros vamos a encontrar en la disciplina. Nos encontramos con el cuadrilátero wesleyano, pero en esta forma. Este cuadrilátero wesleyano, pues nos va a hablar aquí el pastor Jorge Ochoa, pues de una forma en la cual pues nos permite ver de una manera en la cual la escritura está ocupando el lugar principal en todo el esquema y rodeadas pues está la razón, la tradición y la experiencia, que es un modelo muy parecido al que se propone en la Iglesia Metodista Unida en Estados Unidos en el año de 1988. Entonces, hermanos, hermanas, pues aquí ya yendo al punto oficial que nosotros tenemos como iglesia hasta este año de 2022, reconocemos que a partir de este cuadrilátero es como nosotros extraemos nuestra teología, es como nosotros vemos las doctrinas y el énfasis que colocamos en ellas. En el centro la Biblia y alrededor de ella en las aristas la razón, la tradición y la experiencia. Ahora bien, Ted Campbell también nos llega a hablar, regresando a este punto oficial de la Iglesia Metodista, que el cuadrilátero wesleyano demuestra ser de utilidad para aclarar a los metodistas la base de sus enseñanzas y se ha demostrado su utilidad como método de reflexión ética y práctica con respecto a asuntos contemporáneos que no se tratan directamente en la escritura. Entonces, dentro de lo que hoy es de las voces que encontramos en nuestro mundo el día de hoy, este modelo es una muy buena herramienta. Tenemos un muy buen uso en cuanto a aclarar cosas que no vienen de una forma muy implícita dentro de las escrituras. Aquí, hermanos, quiero ahora continuar
para poder estar explicando acerca de, pues, estas fuentes, que voy a hablar primeramente de la Biblia. Juan Wesley decía que le dieran a cualquier precio el libro de Dios. Y después se le expresa: yo lo tengo y en él está atesorado toda la ciencia que necesito. Juan Wesley se conocía como el hombre de un solo libro. Y en las notas al Nuevo Testamento que él viene a realizar, en el prefacio a estas notas que él va a hacer como una especie de comentario del Nuevo Testamento, dice lo siguiente a la Biblia: esto es lo que ahora llamamos la Santa Escritura. Esta es la palabra de Dios que permanece para siempre, de la cual, aunque perezca el cielo y la tierra, ni una iota ni una tilde pasará. Luego, la escritura del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un sistema sólido y precioso de la verdad divina. Toda porción de ella es digna de Dios y toda ella es un solo cuerpo sin defecto ni exceso. Afirmamos, hermanos, hermanas, junto con Juan Wesley, que los metodistas no tenemos otros principios que los revelados en la palabra de Dios, porque pues toda la escritura es inspirada por Dios, que viene a ser esta nuestra regla cristiana, para poder diferenciar entre aquello que es bueno y aquello que es malo. La Biblia es la fuente central donde brota, y con lo que hoy se confirma o rechaza lo que otras fuentes proveen. Dios mismo, a través de la Biblia, nos está enseñando el camino hacia el cielo. Y todo pues está escrito en este libro. Aquí, hermanos, también en la Biblia encontramos aquello que el ser humano necesita saber para obtener la salvación. Vamos al segundo punto de estos cuatro, del cuadrilátero wesleyano, en el cual pues vamos a hablar de la razón. Recordemos, hermanos, el contexto en el cual se está desarrollando el movimiento metodista. Nos encontramos una sociedad que está estudiando, una sociedad que está haciendo mucho uso de su razón. Y aquí es donde Juan Wesley, en un escrito llamado un llamado a las personas razonables, dice lo siguiente: deseamos una religión fundada en la razón, de acuerdo a la razón, esto es, en armonía con la naturaleza de Dios y la del hombre y sus relaciones mutuas. Exhortamos encarecidamente a todos los que buscan una religión verdadera a que hagan uso de toda la razón que Dios les haya dado, investigando las cosas de Dios. Es razonable amar a Dios que nos lo dio todo. Es razonable amar al prójimo y hacer el bien a todos los hombres. La religión que nosotros predicamos y vivimos está de acuerdo con la más alta razón. Aquí, hermanos, hermanas, nos encontramos que en la razón se refiere a las muchas maneras en que los seres humanos reflexionamos en cuanto al mundo, a cómo somos como individuos, en cuanto a nuestras comunidades. Juan Wesley creía que razón guiada por la gracia de Dios, a disposición de todas las personas, podía discernir la existencia de Dios y la necesidad de la responsabilidad moral, y podría incluso iluminar el significado de la Biblia. En esta parte también, hermanos de la razón, la iglesia metodista la tiene como una fuente importante para poder hacer teología. Como metodistas, nosotros no renunciamos a la razón para creer, porque pues aquel que llega a renunciar a la razón para creer, pues también significaría que esté renunciando a la fe cristiana, sino que más bien, hermanos, la fe y la razón van de la mano,
puesto que toda fe que es irracional es una fe falsa. Entonces también vemos que la razón es un don de Dios que debemos usar tanto como podamos. En el siguiente punto vemos la tradición. Esta palabra tradición para muchos hermanos, hermanas dentro de la iglesia pudiera sonar como un choque en cuanto a esta palabra. Pero cuando nosotros hablamos de la tradición, eh, no solamente significa todo lo que sucedió en el pasado, sino el pasado que nosotros valoramos o atesoramos. Cuando vemos a Juan Wesley que nos habla de la traición, conforme a este párrafo que yo les escribo aquí, que dice, si queda todavía alguna duda, consulto en las cosas de Dios y luego en los escritos mediante los cuales siguen hablando. Aún después de muertos, lo que así aprendo, eso enseño. Juan Wesley está haciendo referencia a los padres de la iglesia, de los primeros 3 siglos. Y también está hablando acerca de los documentos de la iglesia de Inglaterra. Recordemos que en un principio su pensamiento de Juan Wesley era reformar a la iglesia a la cual él pertenecía. Esto, Juan Wesley viene a escribirlo en esta introducción que tiene a sus sermones. Y pues en la tradición, hermanos, podemos sí vemos a través de la historia cómo es que Dios ha llevado a cabo a esta parte de la salvación, este proyecto del reino de Dios. Cómo es que Él nos ha enseñado a vivir este proyecto del reino de Dios, el reino de los cielos aquí. También vemos nosotros como metodistas, hermanos, sin duda alguna, la misión que tenemos, aquella tarea que Dios nos ha encomendado. Y pues este propósito en el hombre que sea santo a la imagen, semejanza de su Dios, un Dios santo. Perseguimos, hermanos, la santidad. No solamente una santidad individual, sino que también, hermanos, hablamos de una santidad social. Así como nosotros en la tradición y la historia nos hemos dado cuenta que el pecado del hombre ha tenido consecuencias, también la vida de hombres y mujeres que han caminado en santidad traen consecuencias en la gente que les rodea. Ahora, hermanos, vamos a la experiencia. ¿Recordamos cómo era que yo empezaba esta lección, la lección número 7? Les hablaba de una experiencia que Juan Wesley tuvo en aquel día de mayo, en la cual, pues él tenía un claro conocimiento de la escritura. Era un experto en cuanto a idiomas bíblicos. Vamos a encontrarnos la forma en la cual él hace sus sermones, cómo viene a articular diferentes oraciones de diferentes libros, llevando a un pensamiento cristiano, una doctrina, una enseñanza muy, muy sana. También en Juan Wesley, pues sin duda alguna, hermanos, vemos la razón. Un hombre razonable, un hombre que leía, que en su transcurso en el que él se movía a caballo de un lugar a otro, se encontraba leyendo. En el cual, pues, también a sus primeros predicadores les llama a que ellos estén leyendo por lo menos 4 horas diarias. Y si no era capaz en aquel predicador nuevo de leer, le decía a Juan Wesley, pues regrésate a hacer lo que antes realizabas. Nos encontramos, hermanos, también aquí con la tradición. Sí, Wesley vemos que tenía en un gran estima los escritos de los padres de la iglesia, pero también, hermanos, no podemos pasar por altos aquella experiencia, aquella historia que Juan Wesley tenía dentro de su familia. Entonces, hermanos, él tiene una experiencia en la cual habla, confiesa, reconoce aquella salvación que tiene por la fe en el Señor Jesús, en aquel regalo, en aquella gracia que se ha mostrado a todos los hombres y mujeres alrededor de toda la historia, en todo el mundo. Entonces, aquí en esta parte de la experiencia, leo lo siguiente. Él dice, me he esforzado por describir la religión verdadera, bíblica y de la experiencia, sin omitir nada que sea parte real de ella y sin añadir lo que no sea.
Entonces, vemos a Juan Wesley que también pone un énfasis dentro de esta experiencia. Y hermanos, hermanas, pues recordamos aquel día en el que él tiene este encuentro personal con el Señor, en el cual él puede hablar de que ha sido perdonado sus pecados, que él también ha perdonado a aquellos que le han ofendido. Y con esto, hermanos, quiero yo pasar a una propuesta. La propuesta es la siguiente, un discipulado balanceado. Encontramos en nuestra pantalla tres conceptos. La ortodoxia, que es que nos hace referencia a la creencia correcta, es decir, la doctrina. La ortopraxis, que es la práctica o conducta correcta, haciendo referencia a la vida devocional. Y la ortopatía, que es la pasión correcta, es decir, el celo por Dios. El discipulado balanceado, la propuesta que en este día quiero yo hacer, va enfocado en estos tres puntos. En cuanto a la doctrina, la vida devocional, pero también el celo que nosotros tenemos por Dios, en que podamos ver un equilibrio entre estos tres elementos. Si por alguna razón el interés de la iglesia se enfocara solamente en la ortodoxia, vienen a producirse muchos fariseos arrogantes, quienes vienen ahora a adorar su propia doctrina y sus formulaciones teológicas por encima de un auténtico encuentro con Cristo revelado en las Escrituras. Si la iglesia llega a poner su énfasis solamente en la ortopraxis, ¿qué vamos a encontrarnos ahora? Que sus miembros se van a convertir en unos activistas inalcanzables, que a su debido tiempo se van a cansar, que van a estar confiando solamente en sus propios esfuerzos por agradar a Dios. Y el evangelio social, pues, se va a llegar a convertir en un activismo social. Por otra parte, hermanos, si la iglesia llega a centrarse solamente en la ortopatía, vamos a ver que la iglesia puede excluir sus otros dos elementos aquí en esto que estoy proponiendo del discipulado balanceado, y sus miembros van a terminar siendo unos emocionalistas superficiales, que se centran en la satisfacción personal, en la experiencia personal que ellos tienen, sin tener en cuenta una sana doctrina. Y en la práctica, pues muchos van a causar daños a la iglesia. Por lo tanto, hermanos, hago un llamado a que nosotros como iglesia tengamos cuidado de no caer solamente en un intelectualismo, que no caigamos en un legalismo o un emocionalismo, sino que todas las personas que siguen a Jesús podamos encontrar un balance en estos tres puntos. Ahora bien, concluyo con lo siguiente. El pastor David L. McKenna escribe un libro llamado Weldellanos en el siglo XXI, de donde extraigo la siguiente frase que dice: los weldellanos son personas dedicadas al aprendizaje durante toda la vida, con el Espíritu Santo como maestro. Es un llamado, hermanos, hermanas, el que yo hago, a que en humildad podamos en nosotros acercarnos a las Escrituras, podamos acercarnos a nuestro Dios. Humildes podamos pedirle al Espíritu Santo que siga guiándonos a nosotros como iglesia en esta tarea, en este quehacer teológico que realizamos día con día ante las preguntas, ante las necesidades, ante el sufrimiento que encontramos en este mundo. Y así como Juan Wesley, vemos con el movimiento metodista, pues viene a ser un impacto en su sociedad. Hermanos, hermanas, nosotros también podamos tener un impacto en nuestra sociedad el día de hoy. Todo esto para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Por último, incluyo para ustedes aquí la bibliografía de las fuentes donde extraje la presentación que vieron ustedes. Y pues hermanos, hermanas, continuemos en esta preparación de nuestro curso de probandos, que sigue siendo un tiempo de mucha edificación
para nosotros, para nuestras iglesias, en este proceso para ser miembros en plena comunión y que podamos llegar a ser miembros comprometidos con la Iglesia de Cristo, con esta rama que es de Iglesia Metodista, que podamos, hermanos, ser luz en medio de tinieblas. Dios me los bendiga, el Señor sea con cada uno de ustedes. Que el Señor Dios los esté bendiciendo, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.